Gracias, Dios Todopoderoso, como siempre, Jesús, mi Señor y mi Salvador. Inicio con la palabra de Dios, Mateo 11:28. Vamos a ver. Dice una Jesús, buena hoy, una cosa dice buena. Jesús, esto es lo mejor. Vamos. Dice Jesús, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llegar a Jesús es encontrar descanso. Y cuando tú te sientes mal, difícil, tú vas, buscas a Jesús y entonces Él te da descanso, te da tranquilidad, te da calma. Bueno, porque Él es la calma y la tranquilidad. Eso está bien, para que la gente se sienta bien. Lo primero, dar una información muy lamentable. Falleció en el día de ayer la señora Zeneida Menéndez de Camacho. Es la esposa de nuestro amigo Noé Camacho, mocanos destacados ellos, gente muy amiga nuestra de mucho tiempo. Falleció Zeneida en la casa de ellos ahí en Bellavista, en la casa de Noé y de Zeneida. Fue que incluso se hizo la primera reunión entre el presidente Danilo Medina y Kiki Antún para formar el Frente Patriótico. Ese hogar fue un hogar permanente. Ahí se reunía el comité político también con cierta frecuencia. Y se reunían varios equipos de estrategia y varias cosas. Una casa preciosa, esas 2 escaleras. Sí, una casa bellísima. Sí. Y ellos, personas muy, muy buenas. Todo nuestro ¿Cuánto solidaridad, le habrá costado esa casa al Estado Dominicano? Toda nuestra solidaridad a Noé Camacho en este momento tan difícil para él y para toda su familia. ¿Sabe de qué murió? Bueno, supongo que alguna enfermedad que tenía de hace un tiempo. Va a ser enterrada en la Puerta del Cielo a las 11 de la mañana del día de hoy y reiteramos nuestra solidaridad para Noé y para la reunión de Juan Dolio. Miren, quiero reiterar la felicitación que hizo Julio tanto a la Fundación Carlos Slim y a Claro, ¿verdad? Por este proyecto tan hermoso de enseñar, ¿verdad? Una gran cantidad de personas y además darle ayuda en términos económicos para que puedan hacer realidad sus sueños de prepararse y de estudiar. A la Superintendencia de Banco por este informe que luego más adelante analizaremos en otro momento, muchos datos interesantes. Nuestro hermano Asunción, que está ahí al frente de la Superintendencia de Bancos, ha hecho un gran trabajo y finalmente felicitar. Tenemos una de las mejores supervisiones. Luis Armando ha hecho un gran trabajo. Superintendencia de Banco de la región del Caribe y Centroamérica. Sin lugar a dudas. Y él lo está haciendo, pero es un proceso. No, claro, se ha ido consolidando. Surgió después de la crisis de Baninter. Exacto, después del 2003. Que se fortaleció la superintendencia. Aunque después nos metieron el Banco Pravia, ¿no? Sí, pero lo manejó muy bien la situación. Sí. Muy bien. Y después el Banco del Progreso. Sí, muy bien manejada. La crisis. Rafael Camilo manejó muy bien la situación del Banco del Progreso. Y Luis Armando la situación del Banco Pravia muy bien. Sí. O sea que hay que felicitar. Y finalmente a Miguel Medina y la... ¿Quién está ahí? A Irving Alberto. Un saludo para él. Para él. A Miguel Medina y la asunción de esta nueva responsabilidad. Miguel es un gran amigo de nosotros, de este programa, un gran colaborador y ahora tiene una importante función dirigiendo el Canal 25. Le deseamos todo el éxito del mundo. Miren, dos importantes ministros del gobierno, nuestro amigo Simón Lizardo y nuestro amigo Temístocles Montaz, dieron ayer argumentos a propósito de por qué el gobierno no puede aumentar los salarios en la dimensión que quisiera aumentarlo. Dice, el gobierno quiere aumentar los salarios, quiere, sobre todo en el caso de los policías y los militares y de diversos sectores de la sociedad dominicana, pero evidentemente que con una realidad, y ellos decían, y esto, ¿verdad?, es para reflexionar, decía... específicamente el Temístocles Montaz decía, el problema es que la cantidad de recursos que recibe el gobierno es de tal magnitud que no puede hacerlo porque destina el 4% del PIB a la educación, el 6.7% al servicio de la deuda. Es decir, señor, el 6.7% del presupuesto va al servicio de la deuda. El 2% ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una deuda alta para poder... ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tenemos una deuda alta? Porque para poder enfrentar las diversas crisis internacionales que ha habido en los últimos 10, 15 años, ha tenido que recurrir ya... Porque es más fácil coger prestado para que otro pague que ponerse a desarrollar el país. Perfecto, pero la realidad ahora mismo... Todos los años vamos a tener menos capacidad de dinero para invertir en los sectores fundamentales. Estamos hablando de la realidad ahora mismo, por qué el gobierno plantea esa limitación. Fácil así. El 2% a salud, el 2% al sector eléctrico, es decir, es una realidad realmente complicada y difícil. Pero yo siento que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo supremo. Ya es muy difícil que sea para el próximo presupuesto, porque el próximo presupuesto no va a recibir prácticamente ninguna modificación. Es muy difícil, decía Simón Lizardo, que si hay alguna modificación hay que volver y es un proceso que lo limitaría cumplir con la ley. La ley establece que antes del 31 de diciembre tiene que estar aprobado el presupuesto del año próximo. Entonces, es muy difícil que haya cambios en el presupuesto. Pero a nuestro amigo Luis Reyes, a nuestro amigo Simón Lizardo,
para el presupuesto de 2007, sobre todo porque esperamos que los pasos que se están dando para el pacto fiscal se consoliden posterior, ¿verdad?, a lo que pase este periodo electoral y podamos discutir ampliamente lo que es el pacto, lo que debe ser un pacto fiscal con una orientación clara de resolver problemas fundamentales. Y el problema de los salarios es un problema importante en República Dominicana y en toda América Latina. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted va a enfrentar de manera más directa la pobreza, la exclusión y una serie de elementos que tienen que ver con el aumento de los niveles de pobreza de cada país, es a través de crear empleo y que esos empleos sean bien pagos. Son dos niveles, no es solamente crear empleo, porque usted puede crear empleo y si lo hace empleos miserables, a final de cuentas no está aportando muchas cosas. Tienen que ser empleos y además empleos bien pagos, con capacidad adquisitiva para la gente para que pueda aumentar su nivel de bienestar y por tanto subir en la escala social. Ese es el reto que están teniendo las economías en estos tiempos y es el reto grande que tiene la economía dominicana. Debemos crear empleo, cada vez más propiciar una economía que produzca mucho, que genere mucho empleo y al mismo tiempo, gobierno y sector privado garantizar que esos empleos sean los mejores pagos posibles. Y el gobierno tiene una gran responsabilidad porque el gobierno en sociedades como la nuestra marca la tendencia de cómo deben ser las cosas. Le exigimos mucho al sector privado que aumente los salarios mínimos cada 2 años, pero el gobierno no tiene esa presión ni esa obligación y de alguna manera debería tenerla. Lógicamente, muchos dicen, el problema es que hay muchos empleos innecesarios en el gobierno. Bueno, pues vamos cada vez más tratando de quitar esos empleos innecesarios y dándole cada vez más calidad a los empleos que son necesarios, válidos y posibles en nuestra economía con un salario digno, con un incremento de esos salarios. Es decir, es muy difícil que haya aumento, el espíritu del gobierno es que haya, lógicamente, con una presión tributaria de un 14%, un 15%, un 16%, es muy difícil satisfacer tantas necesidades. Decimos los economistas que en estos tipos de situaciones los recursos son limitados frente a necesidades ilimitadas. Todos los países tienen necesidades ilimitadas. El acierto está en con recursos limitados poder satisfacer las más urgentes y prioritarias necesidades de la población. Entonces, en ese aspecto, el reto está planteado ya no para el 2016, ya será para el 2017, previa una discusión lo más amplia, lo más sincera y lo más realista posible de ese pacto fiscal, que lógicamente es muy difícil que en términos de campaña electoral se haga, pero es uno de los retos que tiene el presidente Danilo Medina, si es reelecto, como todo apunta que va a ser, inmediatamente pase las elecciones. Es darle prioridad a este pacto fiscal donde todo el mundo se comprometa y dibuje la realidad de lo que tenemos en función de la sociedad que aspiramos, en función de esos recursos. Por otro lado, miren, Julio dijo en varias ocasiones aquí en el programa que fruto de la realidad que estaba viviendo el sector de construcción de infraestructura escolar sobre todo, y la realidad burocrática de los pagos y muchas situaciones que se presentaban antes del suicidio de este arquitecto, realmente habían limitaciones para muchos contratistas del Estado que se veían en la imposibilidad de darles rápido, o sea, habían ganado un concurso, que es los sorteos fue una de las cosas para democratizar esta área que le ha dado resultado al presidente Medina, pero llegaba como una especie de cuello de botella en un momento donde ubicaban, no le pagaban a tiempo y entonces prácticamente la obra o se frenaba o tenía que hacer una cesión de crédito y pasaban situaciones que ponían en condiciones bastante difíciles terminar esas obras. Se planteó entonces esto de que el Banco de Reservas, el presidente, visto la realidad, ustedes se acuerdan, con varias quejas de contratistas, se abrió entonces una línea de crédito en el Banco de Reserva para que los ingenieros, después de recibir su 20% inicial para empezar las obras, no se frenaran en la construcción, fueran ágiles, tuvieran dinero disponible y entonces lo pagaban con la cubicación final. Pero ¿qué pasa? La cubicación final tenía un grave problema y es que en la cubicación final había que hacer una evaluación de la obra porque de ahí se descuenta si hay alguna cosa que el ingeniero no hizo bien. Y entonces ahí había un cuello de botella mayor, lo que implicaba que alguien que terminaba una obra venía a cobrar esa cubicación final 6, 7, 8, 9, 10, un año después y prácticamente perdía lo que iba a ser su ganancia. Ante esto, lógicamente, esta actitud de darle los préstamos, que es, como decía el administrador del Banco de Reserva, que son préstamos
a una condición sumamente blanda, es un 1% anual, un 12% al año, pero lógicamente es un pago que se le descuenta al ingeniero cuando se le da su último pago, y eso era abusivo. Julio lo planteó en varias ocasiones, el gobierno escuchó eso, y la decisión, lo ratifica ayer el administrador del Banco de Reserva, es que los intereses por esa línea de crédito lo va a asumir el gobierno. Y eso es correcto. Era necesario. Ahora, hay otro elemento que hay que resolver. ¿Cuál es ese otro elemento? Porque independientemente de que esos créditos, esos intereses de la línea de crédito lo asume el gobierno, evidentemente que si no le pagan a tiempo, el contratista va a tener un problema. Y sobre todo en la cubicación final, porque estamos hablando de la cubicación final. ¿Cuál es el problema que va a tener? Que aunque no le cobren los intereses, él no está recibiendo el pago final y por tanto, ese pago final que es generalmente su ganancia, donde él cubre todo lo que debe y le queda su ganancia, si no se la dan a tiempo, lo pone en una situación muy difícil, muy complicada. Por lo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo especial. Se creó una comisión, la creó el Ministerio de Educación y creo que hizo un acierto con eso, donde está el CODIA, donde está la OISOE, donde está Obras Públicas y donde está propia Educación, para ver todos los casos de manera específica y concreta. Yo creo que a eso hay que darle una importancia cardinal. Ese mecanismo tiene que operar de manera ágil en todos los casos y en todas las situaciones para resolverlo de manera inmediata, porque mire qué es lo que pasa. En esa cubicación final, si por ejemplo está asignado a OISOE o está asignado a Obras Públicas, si no se tramita rápido esa cubicación final, Educación no puede pagarlo. Y entonces, ¿qué pasa con el ingeniero? Que a veces no sabe ni siquiera dónde está el asunto. No sabe si está la última evaluación que tiene que hacer OISOE o la última evaluación que tiene que hacer Obras Públicas. Entonces, esa comisión debe funcionar de manera eficaz. Cuando el ingeniero lleve su situación, que no lo pongan a esperar muchísimo tiempo, sino que sea un mecanismo ágil. No pueden poner otro mecanismo burocrático, porque entonces otro mecanismo más que va a complicar el asunto. Tiene que ser ágil en el sentido siguiente: ¿cuál es la realidad? Y darle un tiempo, y darle rápido, porque eso simple y sencillamente, o sea, el dinero está ahí. El dinero está estipulado de cada una de esas cosas. Entonces, la rapidez debe ser para que se desembolse rápidamente ese asunto. Por lo tanto, creo que el gran reto del gobierno, ya no solamente del Ministerio de Educación, que es quien paga al final, sino del gobierno en sentido particular, debe poner a alguien ahí, junto con esa comisión, que sea el encargado de agilizar rápido eso, de darle la información directa al presidente para que no vuelva a suceder ninguna situación como la que ha sucedido hasta este momento.